Alexandra, ¿cómo te va? ¿Estás ya con nosotros? ¿Me confirman, compañeros? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantada de estar contigo. Hola, Alexandra, ¿qué tal? Bienvenida. Decía yo, una institución a la que todo el mundo parece acudir o acordarse que existe cuando ya las gotas están por rebalsar el vaso. En líneas generales, ¿qué expectativas te genera esta reunión en el Acuerdo Nacional, Alexandra? Bueno, creo que la pregunta que has hecho es bastante pertinente, ¿no? Porque el Acuerdo Nacional nace después de la década de los 90 en un espacio o en una necesidad, o por una necesidad, mejor dicho, de identificar a aquellos actores que puedan representar a los partidos políticos, a la sociedad civil, para sentarse a pensar en una agenda mínima, en puntos mínimos, acuerdos mínimos e imprescindibles sobre los cuales hay que apuntar. Y creo que este espacio, como el Acuerdo Nacional, pudo ser un espacio muy importante en sus primeros Así años es. para llegar a estos consensos que se necesitaban para enrumbar el país en un momento en una necesidad crucial para fortalecer la gobernabilidad democrática. Hoy, 20 años después, como bien has mencionado, solo se acuerdan del Acuerdo Nacional cuando ya no hay otra posibilidad u otra vía de llegar a acuerdos de las maneras tradicionales entre el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, eso es bueno y es malo al mismo tiempo. Es bueno porque sigue estando vigente la necesidad de tener un acuerdo nacional, pero es malo porque no se le da la debida importancia respecto a los productos que generan. No solamente el proceso del acuerdo nacional es importante, sino también los productos que genera el acuerdo nacional, es decir, los acuerdos a los que se llegan tienen que ser cumplidos. No se trata nada más de una sola reunión, de una gran foto, sino de asegurar que estos acuerdos que se toman puedan realmente ser tomados en cuenta por los tomadores de decisión. Me gusta lo que has dicho, acuerdos mínimos, pero en la gran mayoría de los casos, Alexandra, con mirada de largo aliento. Más que una instancia apagaincendios, en mi memoria, en mi interés por el Acuerdo Nacional, pensé que podía ser ese espacio que miraba hacia el futuro. Sin embargo, creo que el Acuerdo Nacional puede convertir al Congreso en una suerte de mesa de partes, y esto al Congreso no le gusta, que se apruebe algo en el acuerdo, que ellos tengan que darle un check. ¿Habrá algo de eso, Alexandra? Mira, hay que tomar en consideración de que si bien el Acuerdo Nacional está alojado hoy en la presidencia del Consejo de Ministros, tiene actores no solamente políticos, sino también de la sociedad civil. Entonces, en esa línea es importante que la sociedad civil se pueda sentir representada. Si es que la sociedad civil no se siente representada en el Acuerdo Nacional, entonces habría que pensar en otros foros, no para hacer un trabajo paralelo, sino para que sumen a este trabajo del Acuerdo Nacional. Entonces, en esa línea y siguiendo un poco lo que el presidente Sagasti, el expresidente Sagasti, publicó el día domingo, que ha generado bastante conversación en estos últimos días, respecto a la necesidad de poner a la sociedad civil como un eje fundamental para poner estos acuerdos mínimos, creo que es crucial, porque la ciudadanía finalmente lo que necesita es encontrar esos espacios de encuentro y dejar a un costado estas discrepancias políticas que pueden existir y pensar en algo que es importante, en qué sí nos podemos poner de acuerdo. Interesante, interesante. Ahora, me preocupa también el tema de la representación en el Congreso, en este Acuerdo Nacional. Porque si bien los espacios de sociedad civil podrían estar presentes y de alguna manera legitimar espacios ciudadanos, lo que nos ofrecen los partidos políticos son franquicias o son una suerte de cascarones cuyos compromisos en ese acuerdo pueden ser muy frágiles, Alexandra. Efectivamente, en la medida en la que sigamos teniendo un sistema de partidos políticos bastante frágil, vamos a tener partidos políticos frágiles y decisiones frágiles dentro de cada uno de los actores que están en los partidos políticos. Por eso es importante, y hago una mención especial a la sociedad civil. Creo que en un momento como este, de crisis de representación, de crisis de partidos políticos, es la sociedad civil la que tiene que recuperar el espacio y ser consciente de que somos los ciudadanos los que tenemos el poder y los que elegimos a quienes van a representarnos en estos espacios políticos. Entonces, en esa línea es importante que puedan emerger o dar espacio para que puedan emerger
otros foros ciudadanos, que puedan concertar otros espacios ciudadanos de la sociedad civil y que se pueda generar esta efervescencia ciudadana que empuje una fuerza importante hacia los tomadores de decisión, hacia adentro, para que los tomadores de decisión no tengan posibilidad de escapar de estos acuerdos. Si se sigue trabajando solo desde el acuerdo nacional, tal como los partidos políticos están mirando este espacio tan importante, no vamos a asegurar necesariamente que estos acuerdos puedan ser tomados en cuenta. Entonces, por eso es importante la participación de la sociedad civil en todo su espectro. En ese mismo sentido, no me es grato recordar palabras denostativas, insultantes de sectores de partidos políticos justamente hacia esa sociedad civil a la que miran con desconfianza, la acusan de caviar, la señalan como entorpecedora del proyecto o el proceso político, digamos. Entonces, digamos, habría que limar asperezas entre partidos y esta sociedad civil, Alexandra. Lo que pasa es que los partidos políticos tienen que ser conscientes de que la sociedad civil está organizada para representar a la ciudadanía, a los ciudadanos. Así es. Y por lo tanto, los partidos políticos tienen que responder y rendir cuentas a esta sociedad civil. El tema es que solamente vemos de pronto a un espectro de la sociedad civil. Buen punto. Y no necesariamente a todos. Cuando yo hablo de sociedad civil, me refiero tanto, por ejemplo, a ONGs, claro, a instituciones, pero también a sindicatos. Seguro. También a gremios empresariales. Seguro. ¿No? Entonces, esto es importante porque de esta manera se representan a los trabajadores, a los empleadores y también a comunidades indígenas, colectivos indígenas, colectivos de mujeres. De acuerdo. Entonces, lo que se trata es de ampliar este espacio y que dentro del Acuerdo Nacional se pueda debatir una agenda que la sociedad civil pueda empezar ya a construir, como digo, con estos acuerdos mínimos, ¿no? En qué sí nos podemos poner de acuerdo. En este momento estamos entrampados en un espectro político en donde solamente estamos mirando las diferencias. Pero cuando empecemos a pensar realmente en lo que el Perú necesita y dejamos a un costado las diferencias, vamos a poder encaminar sin duda al país. De lo que se trata es de dejar a un costado estos intereses personales, estas diferencias personales y poner al Perú primero. Y esto es lo que no hemos sabido hacer en los últimos años. Coincido plenamente. Ahora, un acuerdo nacional que se activa en el marco de un pedido de vacancia, Alexandra. De pronto, lo que dirían algunos, el timing, ¿no es cierto?, el momento. Sí. ¿Es el momento en este marco en el que se produce este pedido de vacancia el convocar al acuerdo nacional, Ale? Es que es lo que decías al inicio, ¿no? Solo se acuerdan del acuerdo nacional cuando las papas queman, cuando no hay otra instancia suficiente para generar acuerdos. Y no se trata de usar o utilizar al acuerdo nacional como un espacio que pueda representar esta narrativa de tender puentes. Tantas veces han dicho desde el Congreso y desde el Ejecutivo que se van a tender puentes, y esta frase, esta narrativa ya está un tanto quemada para la ciudadanía. Entonces lo que queremos ver ahora, después del Acuerdo Nacional, son acuerdos reales, son decisiones reales, decisiones de política pública que van a decantar a partir de lo que se acuerda en este evento tan importante que va a generar el Acuerdo Nacional. Ahora, visto desde el otro lado, de pronto es una oportunidad estupenda para poder medir el peso que tiene el Acuerdo Nacional en el juego político del país, Alexandra. De pronto el Acuerdo Nacional, a partir de esta experiencia, dice, bueno, este foro no tiene sentido en estos términos o en estas formas o con estas correlaciones de fuerzas, digamos. El Acuerdo Nacional por sí solo no tiene fuerza. Esto va a depender de qué tanto la ciudadanía le dé la debida importancia y sea la ciudadanía la que empuje y genere esta fuerza que pueda ayudar o asegurar que los tomadores de decisión realmente tomen las decisiones que se van a tener que tomar después de estos acuerdos. Haciendo memoria, ¿podrías poner sobre la mesa momentos donde tú has sentido que el Acuerdo Nacional haya sido de pronto determinante, clave, justamente para que estos procesos políticos se avancen, no se traben, que sea un espacio de diálogo auténtico? Sin duda, al inicio, en su creación en la década del 2000,
fue un espacio sumamente importante para promover la gobernabilidad, y vaya que hemos tenido gobernabilidad en las primeras décadas del 2000, ¿no? En donde después de la salida del expresidente Fujimori había también un momento de crispación. Y es importante ahí generar este espacio para acordar en qué cosas sí se pueden poner de acuerdo, qué cosas de la década de los 90 se deben continuar y qué cosas tienen que ser cambiadas en la década de los 90. Y a eso se apuntó y a eso se trabajó. El tema es que ya 20 años después uno tiene que preguntarse qué más se le puede dar al acuerdo nacional. Claro. Y ahí es donde sugiero que se pueda crear una especie de foro detrás, que sea un gran paraguas donde se represente la sociedad civil de manera más amplia y que pueda ayudar y empujar al acuerdo nacional a darle más fuerza, ¿no? Pero ahí Juan Sheput, Mauricio Mulder, Marta Chávez, todos van a decir que ahí va a estar la caviarada metida, por supuesto, de una forma caricaturesca y despectiva, Alexandra. Sí, pero es importante que la ciudadanía, y por eso hago un llamado a la ciudadanía, porque es la ciudadanía la que tiene que ser consciente de a quiénes pone para representarlos, ¿no? Entonces, cuando los actores políticos minimizan espacios de diálogo, así es, lo que nos están diciendo es que no tienen cualidades democráticas. Exactamente. ¿No? Entonces la democracia apunta precisamente a promover el diálogo, a ponerse de acuerdo, a dejar a un costado las ideologías políticas. Sí, ¿no? Es verdad. Entonces los ciudadanos tienen que ver en estos actores que se oponen a espacios tan importantes como actores peligrosos para la democracia. Es verdad. Porque un político que piensa en el Perú y que tiene vocación democrática y vocación de diálogo no le rehuye a ningún foro finalmente, Alexandra. Lo toma, lo valora, lo potencia. Alexandra, creo que ha sido sumamente clara. Solamente me voy con la preocupación que ya Alianza para el Progreso anunció que no irá. Somos Perú pide cambio de fecha. Vladimir Cerrón anuncia también cambios de fecha. Me da la sensación que no les está importando mucho. El tiempo y los días, ni siquiera el tiempo. Los días no lo dirán. ¿De acuerdo, Alexandra? Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto conversar contigo. Alexandra.